alcalde Braulio Espinosa Márquez, el señor alcalde del municipio de Envigado. Alcalde, nos alegra tenerlo esta mañana. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días para todos, para los televidentes, y un gusto siempre poder estar acá en este espacio. El tema del día, lo ve usted en este momento, pasa por una de las noticias más importantes para el país, y es la reapertura de la frontera con Venezuela. El alcalde de Envigado, ¿qué concepto y opinión tiene a propósito de este hecho importantísimo hoy en Colombia? Bueno, no, como ciudadano colombiano, como alcalde, no tengo ninguna oposición a que se abra la frontera. Yo creo que las relaciones con los países vecinos, esa es la línea a seguir. Lo que hay que revisar es cuáles son las decisiones realmente, la apertura de esa frontera, cómo se va a manejar la relación con Venezuela, pero ya es un tema del gobierno nacional. Yo me dedico a lo mío en el municipio de Envigado. Pues está de acuerdo con esa reapertura. Hoy le estamos preguntando a los clientes, ¿está o no de acuerdo? ¿Usted? Estoy de acuerdo. Alcalde, la situación de Sabia Salud es un tema que nos ha preocupado, que venimos desarrollando en los últimos días. La posibilidad de que hoy, mañana, en estos días, pudiera liquidarse la EPS del régimen subsidiado. Bueno, también tiene algunos contributivos pocos en Antioquia, afectando casi a 1,7 millones de afiliados en Antioquia. Son 1.660.000, 670.000. ¿Usted cómo ve eso y eso cómo afectaría a Envigado? Bueno, yo soy un opositor y lo he manifestado públicamente a la liquidación de Sabia. Desde la Asamblea, como diputado, usted dio esa pelea. Cuando estuve en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Asamblea, como presidente de esa comisión, incluso en el gobierno anterior se hizo trámite en la Asamblea para revisar la posibilidad de vender como tal Sabia Salud a un privado. Yo fui un gran opositor, logramos detener la posibilidad de esa venta, porque como usted lo dice, son más de 1.600.000 usuarios, las personas más vulnerables del departamento, pero más allá de esa situación, también Sabia Salud tiene unas deudas que son de gran proporción con la gran mayoría de los hospitales del departamento. Lo decíamos en la asamblea en ese entonces, los hospitales son Sabia dependientes. Si se liquida Sabia, no es solamente liquidarlo, es revisar qué va a pasar con las deudas que tiene Sabia con los hospitales. Liquidar Sabia es quebrar la salud del departamento de Antioquia, es quebrar los hospitales del departamento de Antioquia. Y esos hospitales que tienen una cartera amplia con Sabia, en el momento en que Sabia se liquide, ¿qué pasará con esos hospitales? Adicional, las personas más vulnerables están afiliadas a Sabia y enfermedades terminales, personas vulnerables con enfermedades terminales, ¿qué pasará con los tratamientos de estas personas? Entonces no es tan sencillo como decir que se liquida Sabia, y yo creo que en eso el gobierno departamental tiene una preocupación grande, pero la tenemos también todos los alcaldes del departamento, donde tenemos los hospitales con una cartera con Sabia, pero Sabia viene pagando relativamente cumplido a los hospitales. Sabia ha disminuido en más de un 40% las deudas con los hospitales. Entonces una empresa como Sabia, una EPS como Sabia, que es pública por naturaleza, creo que no se debe determinar, ese no es el camino que debe de tener un gobierno nacional. Debe hacer una pausa, analizarlo bien, conversar con el gobernador, invitar a los alcaldes a escuchar nuestra apreciación. No es tan fácil desde Bogotá, desde un escritorio, acabar o darle un golpe certero a la salud de los antioqueños. Alcalde, en Envigado, ¿cuáles hospitales se verían afectados y cuál sería la alternativa que usted, que conoce esta situación, le propondría a la superintendencia? Bueno, el hospital, que es público, municipal además, que es el Manuel Uribe Ángel, que es un hospital que presta el servicio no solamente a los envigadeños, sino a todos los antioqueños e incluso ciudadanos de otros, habitantes de otros departamentos. Es un hospital que ha mostrado eficiencia, eficacia, buen manejo de los recursos públicos, que acabamos este año 2022 de inaugurar una nueva torre de hospitalización que le prestamos servicio a las diferentes EPS, dentro de ellas Sabia, y hay una cartera que puede estar superior a los 15.000 millones de pesos. Si Sabia se liquida, ¿qué pasará con ese recurso, con esos 15.000 millones de pesos, que puede estar superior incluso a esos 15.000 millones de pesos?
Alcalde, y solo para tener en cuenta este ejemplo, ¿cuál es el número de usuarios que tiene Sabia Salud en el municipio de Envigado y qué pasaría con estos usuarios? ¿Cuál es la alternativa que tienen frente a otra EPS? Bueno, no tengo la cifra precisa, pero son muchos. Realmente son muchos los usuarios de Sabia Salud que dependen de la autorización para una intervención médica, para una cita general, pero que también atendemos en la sala de urgencias del Manuel Uribe Ángel con atención prioritaria por una cantidad de casos que se presentan día a día, de diferentes edades, con diferentes problemáticas y, repito, con enfermedades terminales, que eso es lo más delicado también con estos pacientes. ¿Qué va a pasar en el futuro con la liquidación de Sabia? Alcalde, se dice que uno de lo que se pretende con la reforma que nadie conoce es fortalecer esa relación de las unidades de salud o secretarías de salud de los municipios para que sean ellos mismos los encargados de manejar unos recursos que hoy en día tienen unos terceros. ¿Cómo se vería esto? Porque finalmente es trasladar la responsabilidad, como ahora lo hacen en educación, al tema de la salud. Bueno, yo he sido y también he sido opositor y he cuestionado en varias oportunidades el papel de las EPS en este país. Las EPS, la gran mayoría de ellas contratan el servicio de salud con los hospitales. Sí. Los hospitales prestan el servicio, pero las EPS no le pagan a tiempo a los hospitales. Eso también es una realidad y eso no se puede desconocer, y en eso está bien que el gobierno nacional ponga la lupa y revise qué reforma se debe hacer para que el recurso llegue de manera rápida, oportuna a los hospitales, porque los hospitales incurren en una gran cantidad de costos en el momento de la cirugía, implementos para la cirugía, medicinas, el pago de personal, sostenimiento administrativo, vigilancia, aseo, demás, todos los gastos operativos, y las EPS se demoran 3, 4, 5, 6 meses en pagarle al hospital, y quien asume ese costo financiero es el hospital. Por eso hay una crisis en salud pública en Colombia. En eso yo no tengo ninguna oposición, pero Sabia Salud es distinta. Sabia Salud es una EPS 100%, digamos, de alguna manera pública, donde están afiliados la gran mayoría de los antioqueños, población vulnerable. Por eso, digámoslo, el debate no se pueden meter a todas las EPS en la misma bolsa y hay que hacer un análisis una a una. Ahora, si el gobierno quiere generar una norma adicional para que las EPS paguen más rápidamente a los hospitales, eso está bien, no tengo ninguna dificultad, pero esa reforma realmente todavía merece mucho debate nacional y ojalá departamental, y que nos tengan en cuenta también a los alcaldes. No creo que la solución sea así de simple, de pasarle los recursos a los municipios, porque también pueden haber malos manejos y también puede haber de alguna manera situaciones que se compliquen alrededor de los municipios en el manejo de esos recursos de la salud pública. Algunos han dicho, bueno, en los municipios pueden llegar a perder los recursos. Esa también puede ser una posibilidad. No de entrada puede decirse que eso vaya a suceder, pero es una alternativa. Riesgo. Ahora, lo que pasa es que en detalle no sabemos cómo va a estar planteada esta reforma a la salud. Lo que tenemos son unos globitos al aire, o si lo quieren ver de otra manera, unos titulares, pero que no nos permiten ver en detalle para dónde va la propuesta del gobierno nacional, y eso es lo que nos tiene un poco en pánico en el país por el futuro de la estructuración del sistema de salud. Alcalde, permítame cambiar de tercio, pasar la página para que toquemos otro asunto. Usted ha sido crítico, bueno, más que crítico, exigente con el nuevo gobierno, casi que con el lema que la nueva escoba barra bien. Es decir, venga a ver cómo nos reorganizamos, especialmente en los temas de seguridad, pidiendo siempre incremento de fuerza pública, mejores esquemas de seguridad, atender esa prioridad que no solo es para Envigado, sino para muchos otros territorios del país. ¿Qué respuesta ha tenido del gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué le dice el ministro Velázquez, Iván Velázquez, el de Defensa? ¿Cómo va esa relación y todas las respuestas a esas solicitudes? Bueno, primero quiero hacer una precisión. Yo he sido insistente no solo con este gobierno, fui muy insistente con el gobierno de Duque. En varias oportunidades salí públicamente a pedirle al gobierno nacional del presidente Duque en su momento que no abandonara a los alcaldes en el tema de seguridad.
ciudadana. Y de la misma manera lo estoy haciendo con el gobierno de Petro. Algunos ciudadanos, sobre todo en redes sociales, me dicen, y bueno, ¿y por qué solo a Petro? No, a Petro, a Duque y al que le toque, el alcalde, esa es su función, defender a su ciudadanía. Es que la crisis de salud es muy grave y no podemos quedarnos callados. Y tampoco puede el ciudadano decir que es culpa solamente del alcalde, es que la policía es nacional. La policía no es ni municipal ni departamental, es nacional. Y en ese sentido, la ampliación del pie de fuerza, el aumento del pie de fuerza en un municipio no depende de un alcalde. Y el aumento del pie de fuerza en un departamento no depende del gobernador. Eso es un análisis que se hace desde el gobierno nacional. Mire, este año nosotros hemos capturado 585 personas en Envigado. Hemos recuperado 39 carros, 33 motos, 145 celulares y hemos recuperado, incautado 16 armas de fuego. Pero cuando usted mira, la crisis carcelaria nos ha golpeado a todos. En Envigado tenemos más de 80 detenidos entre la estación de policía y la URI. Tenemos incluso personas que van a cumplir 2 años de estar en un calabozo, porque no nos lo reciben en ninguna cárcel, porque las cárceles están al tope, más del tope. Y esa situación no es una situación que se le pueda de alguna manera adjudicar a un alcalde. Yo creo que los alcaldes tenemos una responsabilidad en seguridad, pero ¿dónde está el gobierno nacional? Yo se lo dije al ministro de Defensa la semana pasada en un consejo de seguridad en la ciudad de Medellín. Le dije, ministro, necesitamos que el gobierno nacional ponga la mira en la crisis carcelaria. La respuesta es que no tienen previsto desde el gobierno nacional construir cárceles. Entonces yo no creo que los alcaldes nos toque llevarnos los delincuentes para la casa. ¿Dónde más los tenemos? Ya no caben en la estación de policía, ya no caben en la URI. Y seguimos deteniendo y deteniendo. Y aún más grave, detenemos y vuelven y salen rápidamente a las calles a delinquir. Esto desmotiva a la fuerza pública cuando capturas a alguien, lo pones a disposición de la autoridad competente y a los 8 días te lo encuentras en el mismo barrio, en la misma zona, otra vez robando. Miren, nosotros tenemos 230 policías para 240.000 habitantes. Tenemos menos policías que hace 8 años. Menos policías en Envigado que hace 8 años. ¿Hacia dónde va el país? Un país que crece en comercio, en industria, en habitantes, en carros, en motos, en visitas a los municipios de personas que no son de los municipios, pero disminuye el pie de fuerza. Y los alcaldes lo único que podemos hacer es levantar la mano e insistir, insistir. Se lo dije al ministro también. Ministro, desde Envigado estamos en la capacidad de aportar al curso de policías. Porque no todos tienen la capacidad económica de hacerlo. Y aunque ellos también tienen matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3 en la policía, sin embargo hay unos temas adicionales que tiene que cubrir la persona que está aspirando a ser policía. La implementación, dotación, exámenes médicos, y no todo el mundo tiene con qué hacerlo. Se lo dije al ministro, nosotros le aportamos para 200 personas que quieran ser policías esos temas adicionales para que puedan quedarse en la policía, cumplir el curso, pero eso sí, los dejan en Envigado mínimo 3 años, porque o si no sería un detrimento patrimonial. Claro, yo los como formo y si alcalde. se los llevan. Claro. Sí, la plática. No podríamos invertir la plata de Envigado para que esos policías vayan a prestar el servicio en Itagüí o Sabaneta. Tendría que garantizarme un tiempo mínimo en Envigado para poder de alguna manera recuperar esa inversión del municipio. Entonces la situación es grave primero porque también cuando un policía detiene a una persona, se nos está demorando en promedio en la URI, en Envigado, 3 horas para ponerlo a disposición. Y si viene a Medellín, se nos demora en promedio de 3 a 5 horas. Y eso es sacar un cuadrante de vigilar 5 o 6 manzanas mientras le entrega a la autoridad competente, fiscalía, la persona que acaba de detener por un celular, por robar retrovisores, por robarse una llanta de repuesto de un vehículo, por una moto, un carro, por entrar a una residencia. No es así de simple, lo capturan. Esos 2 policías salen de circulación mínimo 3 horas, mientras lo ponen a disposición, claro. Y dejan descuidada la zona.
porque no tenemos pie de fuerza suficiente y la ciudadanía no sabe eso. Pues eso hay que contarlo y hay que decírselo al país. Entonces, pedir policías adicionales no es una situación que sea adicional o de decoración o de capricho de un alcalde. Esa es mi tarea, decirle al gobierno nacional: no podemos sostener más los temas de seguridad con el poco pie de fuerza que tienen los alcaldes en el país. Alcalde, ¿y qué le dijo el ministro Velázquez frente a esa petición y frente a esa propuesta que usted hace de capacitación? Bueno, como he sido tan insistente la semana pasada, después de ese Consejo de Seguridad, me llamaron desde Bogotá, una coronel que está a cargo de todos los procesos de incorporación de la Policía Nacional, que había recibido la directriz de comunicarse conmigo, revisar cómo podíamos empezar entonces los diálogos entre Envigado y la policía para, después de ese análisis, mirar concretamente cómo podríamos nosotros, desde los recursos del municipio, ayudar a subsidiar el curso de policías y luego quedarse en Envigado. Por eso lo vengo diciendo hace, mejor dicho, desde que llegué a la alcaldía, desde que llegué a gobernar a Envigado. Y esto además es a largo plazo. Esperemos que ahora sí sea verdad y que sí se pueda cumplir. Estoy a la espera que el día de hoy me van a hacer la llamada desde Bogotá nuevamente, en eso quedamos, para concretar si tengo que viajar a Bogotá o si ellos vienen a Envigado para revisar los temas legales, jurídicos y financieros, y ya estaría anunciando si se concreta o no el convenio. Ojalá que ahora sí. Ojalá. Ojalá. Alcalde, frente a ese tema carcelario, sí hay una responsabilidad de los municipios con la población sindicada. Y mucho ha estado en el debate el tema de la construcción de la cárcel metropolitana, pero ¿qué ha pasado con ese proyecto? ¿Les ha faltado vehemencia a ustedes, los alcaldes del Valle de Aburrá? Bueno, lo que pasa es que en el área metropolitana hay municipios que no tienen cárcel. Envigado tiene cárcel y tenemos ahí población sindicada del municipio, pero está llena. Eso es lo primero que también hay que aclarar. Hay municipios en el área metropolitana que no tienen cárcel. Incluso hay municipios en el área metropolitana que tienen convenio con Envigado A pagar. para poder llevar los sindicados a Envigado. Es decir, que la cárcel de Envigado no solamente está sirviendo en este momento para Envigado, sino también para otros municipios. Y es cierto que es responsabilidad de todos los alcaldes tratar de trabajar conjuntamente en crear una cárcel metropolitana. Desde Envigado, en el presupuesto de este año dejamos unos recursos, pero no lo podemos hacer solos. Ahí tiene que, de alguna manera muy relevante además, Medellín participar en la construcción de esa cárcel metropolitana. Es que hay cifras muy dicientes. El 95% de las personas que capturamos en Envigado no son de Envigado. 95% de las personas que capturamos en Envigado no son de Envigado. Por eso, también cuando se dice que la seguridad no es solo policías, estoy de acuerdo. Algo estamos haciendo nosotros bien para que nuestra población, nuestros jóvenes, nuestros ciudadanos no roben. Pues hay inversión en educación, en arte, cultura, recreación. Hay inversión social, inversión de lo público en las familias. Claro que tenemos personas con microtráfico, claro que tenemos personas que delinquen en Envigado y que son de Envigado, pero son alrededor del 5% de los capturados. Cuando capturamos vienen de otros municipios, que no voy a decir cuáles, porque no es el caso, pero no son de Envigado. Quiere decir que los otros municipios, más allá del pie de fuerza, también tienen que invertir en su gente y también tienen que invertir en educación. La seguridad es un tema integral, no es solamente policía, ejército, fiscalía, sino también que los alcaldes se pongan las pilas a invertir en su comunidad, porque eso evita que la gente ingrese a las bandas, evita que la gente ingrese a los grupos delincuenciales y evita que terminen extorsionando. Algo muy positivo de Envigado: no tenemos un solo comerciante extorsionado con vacunas, pero sí tenemos extorsiones desde las cárceles. Se lo dije también al ministro, es muy complejo que nos estén extorsionando los comerciantes desde las mismas cárceles del país. Y ese tema no tiene nada que ver con los alcaldes. ¿Dónde está el gobierno nacional para evitar que en las cárceles entren celulares, que empiecen a llamar a la gente a extorsionarla, que empiecen a llamar a hacer amenazas desde las cárceles? Esa situación la tiene que solucionar el gobierno nacional y no un alcalde. Alcalde, hay un tema que toca a Paula, pero que usted lo deja en el aire también, que es cierto, no le toca a usted la responsabilidad. Hay una precisión.
Si el delincuente va y comete el delito en Envigado, pues toca cogerlo en Envigado y guardarlo en Envigado. Así es. O sea, Es la realidad. esa es la realidad. El tema del área metropolitana ha arrancado como un escándalo en redes sobre el tema del área metropolitana con unas inversiones. Dicen los que saben que a usted es de los que mejor le ha ido en esta administración por el tema de los recursos que le ha trasladado el área en obras que tienen que ver con infraestructura. ¿Cómo le ha ido usted con la administración del área metropolitana? Bueno, a nosotros nos ha ido bien, pero también claridad en ese tema. Sí. Después de Medellín, Envigado es el municipio que más le aporta al área metropolitana. Después de Medellín es el que más le aporta al área metropolitana. También es justo que Envigado, siendo el segundo municipio que más le aporte al área metropolitana, pues sea también un municipio que le pida al área mayor apoyo en inversión. Lo que hemos visto es que desde la administración anterior del área se hizo un convenio para los colegios en el área metropolitana, aportando recursos, el gobierno nacional, la administración del área metropolitana y cada municipio. Quedó una obligación de que terminados los colegios se tenían que hacer las obras de urbanismo de todos esos colegios, pero ese recurso no se dejó. Ese recurso no se dejó porque los colegios se suspendieron, las obras empezaron a valer más, todos los colegios quedaron suspendidos 2, 3, 4 años y hoy el director del área lo que está haciendo es buscar esos recursos para poder hacer las obras de urbanismo de todos los colegios que ya están finalizando. Entonces, cada administración tiene sus dificultades. El área metropolitana anterior hizo crédito público de una proporción muy grande. Muy grande, sí. Esta administración del área apenas está mirando cómo hacer un crédito para poder acabar de financiar obras metropolitanas. Incluso el director va a tener la necesidad de hacer crédito público para poder financiar la obra del puente entre Envigado y Sabaneta, una obra metropolitana que si no se hace seguirá colapsada toda la avenida de Las Vegas. El taco es monumental entre Envigado y Sabaneta. Esa obra no es ni de Envigado sola, ni de Sabaneta sola, ni de Itagüí sola. Es una obra metropolitana que estamos en mora de hacerla. Entonces, yo creo que el director en su momento tendrá que salir a medios. Creo que hay unas acusaciones injustas frente a un déficit presupuestal que yo no lo veo. Lo que sí veo son necesidades adicionales de presupuesto, que es distinto a déficit presupuestal. Y también las obras están valiendo más en todo el mundo, no solamente en Envigado, en Medellín, en Sabaneta, en el área metropolitana, en Colombia, sino a nivel global por el aumento del hierro, el acero, los precios de materiales. A lo que se contrataron las obras, con ese valor no se van a poder finalizar. Todos los alcaldes estamos buscando recursos para poder finalizar las obras, porque nos están valiendo más. Pero no es culpa de un alcalde o un director, sino que es una crisis global económica en el aumento de los precios de los insumos para poder construir. Alcalde, finalmente en esta conversación déjeme insistir un poco en ese relacionamiento de la Junta Metropolitana y de este rollo grande que se ventila desde la semana pasada en el área metropolitana del Valle de la Aburrá. Usted que es integrante de Junta, ¿qué sabe de esa realidad? Renuncia a un subdirector y hace unos trinos que plantea unas cosas muy serias. Cómodo, sí. Después desde otras fuentes advierten que ese subdirector estaba enredado en otros asuntos. ¿Qué sabe usted de lo que está pasando en el área metropolitana? No, nosotros asistimos cuando hay citación a las juntas del área, nos entregan la información necesaria para los acuerdos metropolitanos, cuando hay aprobación de presupuesto nos entregan también las cifras detalladas del presupuesto, es el control que hacemos como integrantes y miembros de la Junta Metropolitana. Ya lo que viene pasando al interior de quién sale, quién se queda, que son además cargos directivos de libre nombramiento, es algo del resorte exclusivo del director del área metropolitana y será él, además por su autonomía y el respeto que debo de tener con su cargo, el que deba de salir a dar las debidas explicaciones de por qué una persona se queda o no, y cualquier situación entre un funcionario y él, pues el director tendrá que salir a aclararlo, como lo tendré que aclarar en mi caso como alcalde con algún secretario
de despacho, que no le tocará a él salir a dar esas explicaciones. Lo que sí sé es que cuando hemos estado en Junta nos han entregado toda la información necesaria, no se nos ha ocultado nada, y creo que ahí hay un debate también en el cual pues yo no quiero entrar, pero empiezan a verse algunos matices de un debate ya de controversia casi que política contra el director del área, y él tendrá que salir a enfrentar en algún momento esta situación en medios. Alcalde, le agradecemos mucho su presencia esta mañana en el Consejo de Redacción. Un buen día. No, muchas gracias. Les estaré contando si logramos o no finiquitar por fin Pendientes el convenio de con el Gobierno Nacional. Quedaron de llamarlo hoy, ¿cierto? Hoy mismo. Esperemos que Ahora así lo sea. llama. Cuenta, por favor. ¿Nos cuenta? Claro que sí. Porque el alcalde Braulio Espinosa, el alcalde de Envigado, lleva rato haciendo esta gestión, lo decía él hace unos segundos, desde que el asumió gobierno, prácticamente la alcaldía y está, del gobierno anterior, primero con el gobierno sí. Duque, ahora con el Así gobierno Petro, pues mostrando estas realidades, haciendo estos requerimientos que no solo las tiene Envigado, sino otros municipios, y el alcalde tiene que liderar en favor de su comunidad esta solicitud. Esperaremos a ver si hay respuesta a esa petición hoy o no. ¿Qué pasa en desarrollo de esta jornada?